Ya primero voy a hacer un poco de teoría. Luego vamos a resolver la pregunta de examen del otro paralelo. Si ya domina la parte teórica de esta parte de derivación paramétrica, pues pueden adelantar el video y ver la resolución del examen del otro paralelo. Esta pregunta en este caso. Ya ver, derivación paramétrica. Haremos un poco de teoría. Mm. Quería explicarles esta notación que les he dado, la notación que utilizamos para las derivadas. Eso mismo me he copiado aquí. Y' o derivada de y respecto de x, o derivada de la función f respecto de x, f', o también hay esta notación, y aquí elevado al exponente uno, pero aquí tiene que estar entre paréntesis, ya para que indicar que esto es derivada, ¿ya? Es otra notación. Tomen en cuenta que lo que hago aquí es, les había dicho que si yo tengo una función, y igual a x al cubo más 3x al cuadrado más 2, por ejemplo, x es la variable independiente y y es la variable dependiente. Lo que hacemos nosotros al derivar generalmente es derivar lo que es la variable dependiente respecto de la independiente. Repito nuevamente, derivar la dependiente respecto de la independiente. Esto que está en el denominador te indica la variable respecto a la cual estás derivando. Ya entonces por eso derivamos a la variable x. Ya esto que está en el denominador te indica la variable respecto a la cual estás derivando. A la variable x es a la que vamos a derivar. Todo lo que no es la variable x, pues hay que considerarla como constante. Aquí ya también, aquí en esta notación se sobreentiende que estamos derivando respecto a la variable x. Ya puesto que en la materia, en cálculo 1, solamente utilizamos una variable dependiente y una variable independiente. Y entonces, aquí se sobreentiende que estamos derivando respecto de la variable x. Ya aquí, por eso estoy anotando y'. Se sobreentiende que aquí estamos derivando respecto de la variable x. Aquí claramente ya se entiende. Esto que está en el denominador indica la variable respecto a la cual estamos derivando. Ya entonces, haremos este ejemplo. Hoy voy a derivar la variable y respecto de la variable x. Estoy derivando y respecto de la variable x y en este segundo miembro pues derivo la variable x. La derivada de x al cubo 3x al cuadrado más la derivada de 3x al cuadrado 6 más la derivada de una constante es 0. Y ahí de esa forma. Otro ejemplo, por ejemplo, me piden hallar la derivada de y respecto de la variable x. Respecto de la variable x, repito nuevamente, esto me indica la variable respecto a la cual estamos derivando. Voy a derivar a la variable x. Y respecto de la variable x. Todo lo que no es x lo considero como constante. Y a ver, mm, derivada de y respecto de la variable x. Y aquí derivamos. Fíjense que a no es la variable x, entonces es una constante. La derivada de x a la cuarta, el exponente baja, es exponente, se le resta 1 más. ¿Cómo derivo 3bx al cuadrado? Estoy derivando respecto a la variable x. 3b es como una constante. Entonces ahí anoto 3b. Porque eso es constante, no contiene la variable x. Y la derivada de x al cuadrado es 2x. De esa forma. Derivada de y respecto de x va a ser 4ax al cubo más 2 por 3 6b por x. Entonces esa es la respuesta. Tomen en cuenta eso respecto de qué variable están derivando. Es otro ejemplo. Fíjense que aquí me piden hallar la derivada de la variable b respecto de h. Sí, b está definido de esta forma. Voy a derivar b, voy a derivar respecto de la variable h. A la variable h es a la que voy a derivar. Todo lo que no sea la variable h, pues lo tienen que considerar como si fuese una constante. ¿De acuerdo? Y a ver, b es pi r al cuadrado h
menos pi cuartos de h al cubo. Voy a derivar la variable b respecto de la variable h. A la variable h es a la que estoy derivando. Fíjense que esto es como si fuese una constante. Ya entonces solo eso lo anoto, la constante la dejo como está. La derivada de h, aquí hay un exponente 1, ¿no? Ese exponente 1 baja a dicho exponente, le restamos 1, menos. Aquí pi cuartos también viene a ser como si fuese una constante. Pi menos pi cuartos. Y h al cubo. ¿Cómo derivo h al cubo? Pues el exponente baja es exponente, se le resta 1. Y aquí tengo derivada de b respecto a la variable h. Aquí esto se hace 1, ¿no? 1 menos 1, eso es 0, h a la 0, eso es 1. Y voy a tener pi r al cuadrado menos pi cuartos. Esto lo puedo anotar de esta forma. 3 cuartos de pi de h al cubo. De esa forma. Haremos un hito más, luego pasamos a resolver la pregunta de examen. A ver, me piden hallar mm, derivada de y respecto de la variable x. Si aquí voy a tener seno de m por x al cubo más nx al cuadrado. Ya me piden hallar la derivada de la variable y respecto de la variable. ¿Respecto de qué variable estamos derivando? Respecto de la variable x. Pero la variable x está dentro de el argumento de la función seno, ¿no? Aquí aplicamos la regla de la cadena. Primero voy a derivar a la función seno y luego voy a pasar a derivar a dicho argumento. Regla de la cadena. O también aquí lo tengo. La derivada del seno de un cierto argumento es coseno de ese mismo argumento por la derivada de dicho argumento. Es lo que te dice la regla de la cadena. Ya entonces derivaremos. Voy a derivar la variable y respecto de la variable x. Entonces, primero voy a derivar a la función seno, es coseno, su derivada. El argumento permanece como está. Y por la derivada de dicho argumento. Aquí hay que tomar en cuenta que estamos derivando respecto de la variable x. Entonces aquí nos va a quedar derivada de y respecto de la variable x, coseno de mx al cubo más nx al cuadrado por... Aquí m es constante, no estoy derivando respecto de la variable x. Todo lo que no es la variable x es constante. M lo dejamos como está. Si ya sabemos que, pues esto les decía, ¿no? Si yo tengo y igual a k por f de x, la derivada de una constante por la función, ¿cómo derivamos eso? Pues la constante permanece como está y solamente derivamos a la función, ¿no? Eso es la derivada de una constante por la función. Es la constante por la derivada de la función. Está también en su formulario, es solo cuestión de que ustedes revisen. M es constante, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado más n es constante, la derivada de x al cuadrado es 2x. Entonces la derivada de y respecto de x es coseno de m por x al cubo más nx al cuadrado. Esto lo puedo ordenar, ¿no? 3mx al cuadrado más 2n por x. Y esa es la respuesta. Para esta era la respuesta. Y de esa forma, chicos. Me pasen este tipo de ejercicios porque vamos a requerir que dominen esta parte para la parte de aplicaciones. Pero su examen no va a ser de aplicaciones. Ujú. Ya veré, esto más les quería explicar. En el formulario está de esta forma. La derivada del seno de x es coseno de x. Yo por simplicidad lo he anotado así. Pero aquí se sobreentiende que estamos derivando respecto de la variable x. Y entonces esto se puede leer también derivada respecto de la variable x. Del seno de x es coseno de x. Ya por simplicidad he utilizado esta notación, pero aquí se sobreentiende que estamos derivando respecto de la variable x. También podía haberlo anotado de esta forma. Derivada respecto de x de lo que está dentro del paréntesis del seno de x. La derivada con respecto de x del seno de x es coseno de x.
Es solamente notación. Y acá también hay esta otra notación, derivadas respecto de x, de lo que está dentro del argumento, ¿no? Voy a derivar respecto de x lo que está dentro del argumento, dentro del paréntesis, lo que está dentro del paréntesis es seno de x, ¿no? La derivada respecto de x del seno de x es coseno de x. Podría haberlo anotado de esta forma o de esta forma. Por simplicidad, yo en el formulario lo he anotado de esta manera. Ya, pero solamente son notaciones, tomar en cuenta. Ya ahora pasaremos a resolver la pregunta de examen de el otro paralelo. ¿Qué es lo que les decía? Mm, El movimiento de un objeto está determinada por, y esta es una función paramétrica, ya función que depende de un parámetro, en este caso t, ya es una función paramétrica y te pide hallar derivadas, ¿no? Derivar x respecto de t, derivar y respecto de t, y luego hallar la derivada de y respecto de x. Luego te pide realizar un gráfico e interpretar geométrica y físicamente las derivadas encontradas. Esto sería un primer inciso, ¿no? Te pide y este sería un segundo inciso. Sí, claro. Y te están preguntando, primero te pide encontrar las derivadas y luego interpretar. Aquí he copiado la pregunta. Ya, el movimiento de un objeto está determinado. Esta es una función paramétrica. Te pide hallar derivada de x respecto de t, derivada de y respecto de t y finalmente derivada de y respecto de x. Ya a ver, voy a copiarme esto. Empezaremos con derivar x respecto de t. Me piden derivada, esta es x, ¿no? X, fíjate, aquí es 2 coseno de un medio de t, que me piden derivada de x respecto de t. Entonces voy a derivar x respecto de la variable t. 2 es constante, ¿no? La derivada del coseno de un cierto argumento, aquí lo tenemos. La derivada del coseno de un cierto argumento es negativo el seno de ese mismo argumento por la derivada de dicho argumento. Entonces haremos eso. La derivada del coseno es menos el seno de ese mismo argumento por la derivada de dicho argumento. Pero hay que tomar en cuenta que estamos derivando respecto de la variable t. Aquí este signo es producto, ¿no? Aquí es como si lo estuviera convirtiendo a resta, ¿no? Es equivocado hacer esto. A ver, para que se sobreentienda que es producto, este signo menos lo anotaremos como un menos uno. Sí, porque sí, entonces es menos el seno de ese mismo argumento por la derivada de dicho argumento. Y aquí tengo 2 por menos uno derivada de x respecto de t. 2 por menos uno eso es menos 2 seno de un medio de t. Y aquí estoy derivando respecto de la variable t. Un medio, eso es constante. ¿Cuál es la derivada de t? Reglas básicas de derivación. Aquí yo estoy suponiendo que ya dominan las reglas básicas de derivación. Aquí el exponente es uno, ¿no? Ese exponente uno baja a dicho exponente, se le resta uno. Y ahí quedaría la derivada respecto de t. Y t a la uno menos uno, eso es uno menos uno es cero, ¿no? Aquí. T a la cero, esto se va a hacer uno. Sí, tienen que hacerlo directo, ¿no? La derivada de un medio de t es solamente un medio. Ya algo más para simplificar, 2 con 2 se simplifica y tengo que la derivada de x respecto de la variable t es menos el seno de un medio de t. Y esa es la primera. Allá ya la derivada de x respecto de t. Listo. Luego, ¿qué te pide? También te pide derivada y respecto de t. Y y es esto, ¿no? Copiaremos. Copiar, pegar. Entonces derivaremos.
derivar y respecto de t. Estoy derivando la variable y, estoy derivando respecto de la variable t. 3 es constante, ¿no? 3 es constante. ¿Cuál es la derivada del seno de un cierto argumento? Eso está aquí. La derivada del seno de un cierto argumento es coseno de ese mismo argumento por la derivada de dicho argumento. Eso por la regla de la cadena. Entonces, la derivada del seno es coseno de ese mismo argumento por la derivada de dicho argumento. Y aquí voy a tener derivada de y respecto de t es 3 coseno de ese mismo argumento por la derivada de un medio de t. Y eso ya habíamos dicho aquí, ¿no? La derivada de un medio de t es solamente un medio. Tienen que hacerlo directo. Y aquí derivada de y respecto de la variable t va a ser, este 2 lo puedo pasar a multiplicar aquí. Lo voy a traer adelante este exponente, esta fracción un medio. Entonces les va a quedar 3 medios del coseno de un medio de t. Y ahí esa es otra respuesta. Ya ahí pasaremos al siguiente. ¿Qué les pide aquí? Les pide derivada de y respecto de la variable x. Aquí es donde aplicamos derivación paramétrica, puesto que esta es una función que está dada en forma paramétrica. Aquí aplicamos derivación paramétrica. Ya, mm, copiaremos esto otra vez o lo cortaremos. Cortar, pegar. Esa es nuestra función paramétrica. Lo que nos está pidiendo es la derivada de y respecto de la variable x. Aquí se aplica un truquito. Tanto numerador y denominador voy a dividir por dt de x dt. Si ese es el truco que estoy aplicando, estoy derivando, dividiendo numerador y denominador por dt. Y esto pues ya lo tengo. Esto ya lo tengo. Ya lo tengo esto. Y también ya tengo esto, de x dt. Entonces solamente es ahí ya reemplazar nuestros resultados que hemos hallado. Derivar la derivada de y respecto de x es de y dt. La derivada de y respecto de t es esto, ¿no? Es 3 medios coseno de un medio de t. Es 3 medios del coseno de un medio de t. Todo esto sobre derivada de x respecto de t. Derivada de x respecto de t es negativo el seno de un medio de t. Es negativo el seno de un medio de t. Ahora voy a aplicar extremos con extremos, medios con medios. Aquí se sobreentiende que hay un 1 dividiendo, ¿no? Entonces aplicamos extremos, con otro color lo haremos. Extremos con extremos y medios con medios. Y finalmente para derivada de y respecto de la variable x, va a ser, en el numerador voy a tener 3 medios. Nos va a quedar lo siguiente, ¿no? Voy a tener 3 coseno, que hay que tener un poquito de cuidado. En el numerador, extremos con extremos, voy a tener 3 coseno de un medio de t por este 1, ¿no? Entonces les va a quedar 3 coseno de un medio de t. En el denominador voy a tener 2 medios, les va a quedar menos 2 seno de un medio de t. Y aquí más por menos, menos, ¿no? Entonces eso lo pueden escribir como el signo de la raya de fracción o lo dejarlo así. O este signo escribirlo en el numerador, da lo mismo. Y aquí algo más que podemos hacer es lo siguiente. Sabemos que de identidades trigonométricas, el seno de un cierto argumento sobre el coseno de ese mismo argumento, esto es la tangente de f de x.
Y si yo tengo coseno de un cierto argumento sobre el seno de un cierto argumento, eso es la cotangente del argumento. Sí, identidades trigonométricas. Entonces aquí les va a quedar, mm, estos solamente son identidades trigonométricas, no sus conocimientos básicos de trigonometría. Entonces voy a tener menos 3 medios y coseno sobre seno, eso lo puedo escribir como cotangente de un medio de t. Y esta es la respuesta. Sencillo. Luego lo siguiente. Mm, Ahí ya habíamos respondido al inciso A. Ahora pasaremos a responder al inciso B. Realiza un gráfico e interprete geométricamente y físicamente las derivadas encontradas. Ya a ver, como esto es una función dada en forma paramétrica, es decir, aquí hay una nueva variable, ¿no? Que es t. Para encontrar su ecuación cartesiana hay que eliminar este parámetro t. Y eso se lo hace de la siguiente manera. Voy a copiar y aquí lo voy a pegar. Ahí, esto lo bajaremos. Un poco de chanchullo ha habido ahí. Ya a ver, ya para el inciso B, para lo que nos pide aquí. Realice un gráfico e interprete geométricamente y físicamente las derivadas encontradas. A ver, ¿qué podemos? Primeramente para el gráfico. Lo que hay que hacer es eliminar este parámetro t. Y en eso nos tenemos que centrar en eliminar este parámetro t y en hacer desaparecer, en otras palabras, esta variable t para tener pues la ecuación cartesiana solamente con las variables x y y. Ya para eso lo que voy a hacer es que este 2 lo voy a pasar a dividir y voy a tener coseno de un medio de t. Y aquí voy a hacer lo mismo. Voy a tener ese 3 lo voy a pasar a dividir y voy a tener eso igual a el seno de un medio de t. Sí, ahora nos quedaría eso. Ahora lo que voy a hacer va a ser que voy a elevar al cuadrado a cada lado de la igualdad. Aquí lo mismo. Voy a elevar a cada lado de la igualdad a al cuadrado. ¿Qué les va a quedar? Les va a quedar lo siguiente, x medios al cuadrado. Y aquí coseno al cuadrado de un medio de t. Estamos elevando al cuadrado, ¿no? Y nos queda eso. Aquí les va a quedar y tercios al cuadrado igual a seno al cuadrado de un medio de t. Tal vez aquí se han perdido, o no sé. A ver, esto también les he explicado en clases. A ver, un rato, a ver. Si yo tengo seno al cuadrado de x, es como si estuviese anotado de esta forma. Este 2 es el exponente de toda esta base. La base sería seno de x. Es como si estuviese anotado de esta forma, se sobreentiende eso. Solo que no se utiliza esta notación. El exponente se lo anota aquí arribita. Ya este es el exponente de toda la base que sería el seno de x. Es como si estuviese anotado de esta forma, pero no se usa esta notación. Se lo anota de esta manera. Y eso les he explicado también en clases y demás. Ya ver eso, nos queda eso, coseno al cuadrado, aquí seno al cuadrado. Ahora lo que voy a hacer va a ser sumar ambas ecuaciones. A esto lo puedo llamar ecuación uno, a esto lo puedo llamar ecuación 2. Y voy a sumar ambas ecuaciones. Nos va a quedar x medios al cuadrado más y tercios al cuadrado. Y aquí les va a quedar seno al cuadrado de un medio de t más coseno al cuadrado de un medio de t. Y aquí está la identidad trigonométrica fundamental. Esto se hace uno. Claro, no, aquí voy a anotar nota.
Aquí esto les explican de esta forma, seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a uno, ¿no? Les explican de esa forma, pero no es lo correcto, es de esta manera, ¿no? El seno al cuadrado de un cierto argumento más el coseno al cuadrado de un cierto argumento. El argumento tiene que ser el mismo. Eso es igual a uno. Y fíjense lo que nos ha quedado. X tercios o X medios al cuadrado más Y tercios al cuadrado igual a uno. ¿Y esto qué ecuación es? Este exponente 2 puedo repartir tanto al numerador y denominador, lo mismo aquí. Este exponente 2 puedo repartir al numerador y denominador. Y nos va a quedar lo siguiente. X al cuadrado sobre 2 al cuadrado más y al cuadrado sobre 3 al cuadrado igual a uno. ¿Y esto qué ecuación es en geometría analítica? Esto es la ecuación de una elipse. Ya como ustedes ya dominan geometría analítica, pues identifican al cacho, ¿no? ¿Qué ecuación es esta? Esta es la ecuación de una elipse. Entonces lo voy a anotar aquí. Esta es la ecuación de una elipse. Y les pide graficar. Esta es la gráfica. Lo he hecho con anticipación. Y a ver aquí tengo el eje X, aquí tengo el eje Y. Este coeficiente X al cuadrado sobre 2 al cuadrado, ¿no? La ecuación de una elipse es de esta forma, ¿no? X al cuadrado sobre A al cuadrado más Y al cuadrado sobre B al cuadrado igual a uno. A es la distancia que hay desde el origen hasta donde la elipse intersecta con el eje X, eso es A, ¿no? B es la distancia que hay desde el origen hasta donde la elipse intersecta con el eje Y, es esta distancia. Entonces, de aquí tuviésemos que A vale 2 es lo que está elevado al cuadrado, y aquí B vale 3. Si entonces A es esa distancia, fíjense, es justamente 2 y B es 3 y esa es la distancia. Eso es B igual a 3. Y ahí, ¿qué podemos decir? Mm, Realice un gráfico, ya tenemos el gráfico, es el gráfico de una elipse. E interprete geométricamente. ¿Qué podemos decir? Fíjense que les dice que ese es el movimiento de un objeto. Entonces, puedo decir aquí o en texto, el movimiento del objeto es una elipse. El objeto describe, mejor es, el objeto describe la trayectoria de una elipse. Una elipse. Si eso es la interpretación geométrica, es que el objeto se mueve sobre la trayectoria de una elipse. Luego, ¿qué más? Físicamente, las derivadas encontradas. Ah, esto les explican también en lo que es en física uno. Si yo derivo la ecuación de la trayectoria, pues tengo lo que es la velocidad, ¿cierto? Entonces, esa es la interpretación física. La derivada es la velocidad. Entonces, esa es la interpretación física. La derivada es la velocidad del objeto en la trayectoria de la elipse. Eso anotaremos. La derivada, las derivadas es la velocidad
del objeto sobre la trayectoria de la elipse. Y nada más. Hay que resaltar esto. Estas serían las palabras claves. La trayectoria es una elipse. El objeto describe la trayectoria de una elipse. Esa es la interpretación geométrica. Y la interpretación física es que la derivada es la velocidad. La velocidad del objeto sobre la trayectoria de la elipse. Ya nada más, esa era la respuesta a esta pregunta. No era muy complicado, ¿no? Solo que incluso esto les enseñan en física uno, ¿no? Que la derivada es la velocidad. Nada más, chicos, repasen.